Buenos días con todos. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano. Dios los bendiga. Buenos días. Buen día, pastor. Buenos días con todos, hermanos. Bien, Bendiciones. hermano. Buenos días. Empezamos una nueva semana y vamos a compartir el día de hoy y seguimos en el libro de Proverbios, ¿no? Estamos en el capítulo 3 y hoy nos toca ver el versículo 19 Buenos días, pastor. y 20. Ya vamos a poder leer. Si tienen sus Biblias, pueden acompañar. Dice el texto, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a tu presencia en esta mañana, Señor. Señor, te pedimos que tú nos hables con tu palabra, Señor, en esta mañana. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a poder meditar un poco en este versículo, ¿no? Dice, Jehová con sabiduría fundó, ¿no? Y nosotros sabemos, eh, por ejemplo, cuando uno construye una casa, ¿no? A veces podemos eh, abaratar costos, poner una zapata, una columna, porque pensamos de repente que no podemos construir más pisos, ¿no? Pero después pasan el tiempo y queremos hacer más pisos, pero ya las zapatas que hicimos no van a aguantar esa estructura que volvamos a hacer después, ¿no? O de repente hacemos eh, algunos planos o algunas construcciones sin plano, mejor dicho, y después queremos hacer algunos cambios y tenemos que estar rompiendo muros, tenemos que estar rompiendo pisos, a veces sacrificar la mayólica. ¿Por qué? Porque de repente por abaratar costos, nosotros no, no pensamos en que posiblemente haya nuevas tuberías, que posiblemente la familia se va a agrandar, vamos a necesitar otro cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué interesante porque acá dice, Jehová con seguridad fundó la tierra, ¿no? Puso el cimiento, ¿no? El Señor, esta palabra fundar tiene que ver con el cimiento, mm, el poder dar esa estructura, ¿no? Fundar, establecer, ¿no? Poner el cimiento, ¿no? Y el Señor cuando hizo el cielo, la tierra, o afirmó, fundó la tierra, lo hizo con sabiduría, ¿no? No lo hizo pensando que más adelante voy a hacer otras cosas y no deje de repente tuberías, no deje de repente, hablando metafóricamente, ¿no? Eh, una buena estructura para hacer esto o aquello, ¿no? Pero el Señor con sabiduría fundó fundó la tierra, ¿no? Nosotros vamos a ir al libro de Génesis y ahí va a hablar cómo Dios funda la tierra, ¿no? Y el Señor no lo hizo, disculpando la expresión, alocadamente, sino que el Señor lo hizo con sabiduría. ¿En cuántos días hizo la tierra? Los cielos y la tierra, en 6, ¿no? El séptimo día descansó. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos acá cómo la tierra estaba desordenada y vacía. ¿No? Esa palabra desordenada significa sin forma. La tierra estaba sin forma, había un desorden total, no había una forma, ¿no? No sé si nos ponemos a pensar ahorita
¿qué hubiéramos hecho nosotros si fuéramos a fundar la tierra, ¿no? Se nos ocurriría todo lo que a Dios se le ocurrió, porque dice que lo que hizo Dios, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y luego dijo que vio que la luz era buena y separó Dios la luz con las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ¿no? Entonces, qué sabiduría de Dios para poder empezar por allí, ¿no? Luego dijo Dios, hagamos la expansión en el día de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, la mañana del día segundo. Separó las aguas de las aguas, todo estaba lleno de agua y separó esas aguas y hizo la expansión que conocemos como los cielos. Dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de la tierra en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así, y llamó lo seco tierra, ¿no? Y a la reunión de las aguas llamó mares, ¿no? Y vio Dios que era bueno, ¿no? Entonces Dios, cuando comenzó a crear, a fundar la tierra, lo hizo con sabiduría, ¿no? Lo hizo viendo todos los detalles, ¿no? Vio que necesitaba hacer un día, una noche, vio que necesitaba separar las aguas, poner las aguas de la expansión, las aguas, los mares, separar los mares con lo seco, ¿no? Y luego de eso, dice que en el versículo 11 produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla para el eh, árbol de fruto, que el fruto según su género, ¿no? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de semilla según la naturaleza. Y fue la tarde mañana del día tercero. Dios hizo las plantas, ¿no? Los vegetales. Dijo Dios, hagamos legumbres para la expansión de los cielos, para separar el día y la noche, y, perdón, lumbreras, y sirvan de señales para las estaciones, para días del año, ¿no? Y se crearon las estaciones, ¿no? Verano, otoño, invierno, y las lumbreras en los cielos, ¿no? Para alumbrar la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, ¿no? Que nosotros conocemos ahora como, como el sol, como la luna, ¿no? Y, y hizo todo eso, ¿no? Le puso Dios la expansión en los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señalar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde de la mañana del día cuarto. Van 4 días. Dijo, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, ¿no? Crearon los animales, ¿no? También según su género, y vio Dios que era bueno. Y Dios bendijo, diciendo, fructificado y multiplicados y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde, la mañana del día quinto, ¿no? Luego dijo Dios, produzca seres vivientes según su género, las bestias, los animales ya de la tierra, ¿no? Y fue así, ¿no? Entonces vemos cómo Dios fue creando todo en orden. Dios fue creando las cosas con sabiduría. Luego hizo al hombre, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera creado primero al hombre dentro de eh, tierra sin forma, ¿no? No hubiera sido lo mismo, ¿no? Entonces, qué importante es la sabiduría, ¿no? En su sabiduría, Dios creó, ¿no? Y fundó la tierra, como dice el versículo 19 de Proverbios 3 que estamos leyendo. Jehová con sabiduría fundó, puso el cimiento, ¿no? Puso el cimiento, ¿no? Eh, Afirmó los cielos y la tierra, ¿no? Esta palabra afirmar tiene que ver con establecer, ¿no? Tiene que ver con consolidar, ¿no? ¿No? El Señor puso los cimientos y luego consolidó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos, ¿no? Vemos cómo el Señor hizo todo esto en orden, ¿no? Cuando habla de ciencia, no es el conocimiento moderno que conocemos,
¿no? Sino simplemente es conocimiento, su erudición, ¿no? Dios erudito en todo eso, ¿no? Y creó los abismos, ¿no? Los abismos que tienen que ver con las aguas, ¿no? Tienen que ver con el océano, fueron divididos, ¿no? Como hemos visto cuando separa las aguas, ¿no? Entonces vemos que Dios creó todo esto con sabiduría, creó pensando eh, en lo que iba a querer, ¿no? Que el hombre viva en la tierra. Y vemos todas las maravillas de Dios. No sé si tú alguna vez habrás viajado por otra parte del Perú y te has maravillado de la creación de Dios y cómo Dios todo lo ha hecho perfecto, ¿no? En su perfección, en su sabiduría, ¿no? Una vez, cuando me casé con mi esposa, tuvimos que viajar y decidimos viajar por todo el norte, por la parte del océano. Fuimos por Barranca, fuimos por Guarmey, fuimos por Chimbote, fuimos por Trujillo y hasta ahí alguna vez yo había llegado, pero cuando fuimos para Cajamarca me quedé maravillado, maravillado de la creación de Dios. Cuando viajé a Pucallpa, fui en avión y ver de ahí las cordilleras, wow, Dios es muy sabio para crear todo, ¿no? Que todo tenga un propósito, ¿no? Es maravilloso pensar en todo esto, ¿no? Dios creó los cielos, la tierra, con sabiduría, ¿no? Y esa misma sabiduría es lo que Dios pide que nosotros podamos poner en práctica en nuestras vidas, ¿no? Como le decía en el ejemplo que empezamos, a veces cuando uno quiere construir una casa, puede construirla por construir, pero no usando la sabiduría. A veces para construir algo, no solamente hablo de casas, sino para construir una familia, para construir eh, la vida de tus hijos, para construir un buen matrimonio, necesitamos actuar con esa sabiduría con la que Dios también creó y fundó y cimentó la tierra. Que podamos aplicar eso, mis hermanos, en nuestra vida y querer siempre actuar con esa sabiduría que Dios nos da. Si hay alguien que falta de sabiduría, dice la Biblia, pídasela a Dios, ¿no? Para poder actuar con sabiduría y poder construir bien nuestras vidas, ¿no? Dentro de esta tierra. Así que eso, mis hermanos, les dejo como aplicación. Recuerden que la sabiduría es más valiosa que el oro, más valiosa que la plata. Con la sabiduría podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero siempre actúen con esa sabiduría que Dios nos da a los que le piden. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, Señor, venimos a tu presencia una vez más, agradeciéndote, Señor, por tu palabra. Hemos visto, Señor, que tú no hiciste las cosas por hacer, lo hiciste en orden, en 6 días, y el séptimo día descansaste, ¿no? Enseñándonos también a nosotros que hay un día de descanso, hay un día donde debemos descansar también, Señor. Actuar sin sabiduría sería, Señor, no tener en cuenta esto, que para hacer algo hay que tener un orden, ¿no? Para hacer algo, Señor, hay que hacerlo bien, pensando siempre en todo, Señor, y pensando que pedirte, Señor, siempre sabiduría para ti, Señor, para que tú nos guíes en todas las áreas. Gracias por este tiempo. Llévanos con bien al trabajo, donde vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga. Sí, Gracias, pastor, Dios le pastor. bendiga Bendiciones con a todos, ustedes, hermanos. hermanos. Bendiciones.